Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Es un placer, un honor contar con la presencia de Nicolás Trota aquí en el Centauro, en esta casa hermosa de Perón. Es más, Nico, me había olvidado de contarte que Leo Duba, el dueño de casa, hoy no va a poder porque están abriendo lo de Néstor. Aprovecho para nuestros, ¿qué serían nuestros televidentes? ¿Cómo sería ahora un televidente? Un digitovidente, que reabrieron el Néstor, lo de Néstor allá en San Telmo, así que todos aquellos que quieran acercarse no dejen de hacerlo, y por eso, bueno, manda sus saludos, pero no pudo venir. Él siempre deja una pequeña presentación de dónde estamos. Me dejó a mí la responsabilidad. En todo caso, estamos en lo que quedó de aquella épica justicialista que terminó con la muerte de Eva. O sea, seguramente sabías que Eva murió ahí nomás, en la enfermería, y bueno, todavía estas paredes dan cuenta de esa gran épica, y también estas palabras y esta reunión da cuenta de ello también. El Centauro es una voluntad colectiva, diría un compañero nuestro, que no le gusta que nos llamemos agrupación, que intenta pensar el justicialismo como un movimiento, como un pensamiento vivo, y que, bueno, se gestó a partir del año pasado. Yo ya te he comentado varias veces lo que veníamos haciendo, y el año pasado se trataba de la unidad nacional, el ciclo de pensar en términos electorales casi, y este año ya estamos pensando en la actualización. Dentro de ese esquema venimos pensando, sin ir más lejos, esto en realidad es un gran momento en términos conceptuales, porque el jueves pasado estuvimos con el Pato Galmarini y con Víctor Lupo hablando de deporte, y casi que decíamos que la cultura, el deporte y la educación es un poco lo mismo. Y casi también en un momento se nos ocurrió decir que también el deporte era algo parecido al trabajo en términos de la articulación social que eso implica, que el club implica. Es por eso que para nosotros es un honor contar con tu presencia, y es realmente importante, me parece, para este ciclo de actualización, que hemos hablado también de política internacional, hemos hablado en términos de conducción, hemos hablado también en términos doctrinarios con Alberto Vuela, y hoy nos trae la educación como un espacio de pensamiento dentro del movimiento, y necesariamente un espacio que tiene una historia, que ha tenido un pasado, pero sobre todo que debe reivindicar un presente. Es por eso que dentro del ciclo de actualización, y que nosotros siempre dentro del Centauro pensamos todo lo vinculado a la doctrina justicialista desde una tercera posición. Entonces creemos con los compañeras y compañeros que la actualización tiene que ver y es acompañada sistemáticamente por el trasvasamiento y por la tercera posición. Yo aquí tengo un discurso que siempre empezamos, digamos, con la palabra del general. Llega el café con Nicolás Trota, el café con Perón del Centauro. En la ciudad estudiantil, Perón inaugura una clase magistral sobre el segundo plan quinquenal, que justamente es algo que puedo anunciar también a nuestros televidentes, digitovidentes, que vamos a tener al compañero Julio De Vido, justamente a hablar de estas cosas, ¿no? Creo que el jueves 13, de estas cosas que tienen que ver con la planificación. Necesariamente una actualización tiene que ver con la planificación, y es por eso que tenemos que pensar siempre desde ese lugar, desde la doctrina, desde la organización y, por supuesto, desde la concreción de un plan. Perón dice a estudiantes reunidos allí lo siguiente: yo creo que en esto no hay ninguna orientación mejor que la que pueden dar los profesores provistos de un programa, de una intención hacia un objetivo trazado por el gobierno, de educación e instrucción del pueblo, un objetivo trazado por, interpretando bien los conceptos que el gobierno fija
para la educación común del país. Pero también es importante que los muchachos sepan cuál es la obligación de los maestros y cuál es su propia obligación. Así, cada uno la cumple mejor. Es más fácil cumplir las cosas cuando uno sabe de antemano lo que se quiere y a lo que se quiere llegar. De manera que mis palabras de hoy están dirigidas a cada uno de ustedes en su propia mentalidad, ya suficientemente elaborada y desarrollada, para que puedan entender fácilmente cuál es la alta inspiración que el gobierno ha tenido para dar las directivas que ha dado para la educación de los muchachos argentinos. La educación y la instrucción del pueblo, según entiende el gobierno, tienen una importancia más grande que la que se ha venido dándole hasta ahora. Y lo entiende así por una simple circunstancia. Nosotros observamos que en este último siglo de vida, de evolución, de dirección por parte de los dirigentes, de educación por parte de los maestros, de instrucción por parte también de los maestros y por la educación que reciben los chicos de las casas por parte de sus padres, ella no ha de haber sido tan buena cuando el mundo va cada vez peor. Es por eso que con estas palabras del general quiero darle la palabra al compañero Nicolás Trota, del cual todos conocemos, no necesita ningún tipo de presentación, de su incansable militancia y su incansable compromiso con nuestro movimiento, con nuestro pensamiento, sobre todo dentro del esquema de la educación. Les pido un fuerte aplauso para Nicolás Trota. Virtual. Bueno, gracias compañeros y compañeras por la invitación, por la posibilidad de compartir algunas reflexiones. Creo que es un momento de enorme complejidad para nuestra América Latina y de mucha complejidad para la Argentina, ¿no? Donde se están rediscutiendo cuestiones que pensábamos que estaban saldadas, ¿no? Entonces creo que eso también merece una reflexión más allá de la agenda educativa para poder contextualizar los desafíos que tenemos, que se relaciona a la organización como movimiento nacional justicialista y también al desafío de la actualización en el marco de las ideas, de formularnos nuevas preguntas frente a este mundo y esta realidad política que nos golpea en un momento donde vemos que hay un gobierno con Milei a la cabeza que ha tenido la capacidad de canalizar la bronca, el desconcierto, el cansancio, un sector importante de la sociedad que también es reflejo de la ausencia de respuestas que tuvimos nosotros como movimiento en general en el marco de los últimos gobiernos que transitó la Argentina, ¿no? Entonces creo que esa reflexión la tenemos que llevar adelante, siempre priorizando la unidad en el marco conceptual de ideas concretas, en la construcción de un diagnóstico común y en la construcción de una agenda que interpele no solo a nuestro movimiento, sino también tenga la capacidad de construir una nueva mayoría, siendo claros que el peronismo es un partido de poder y es un partido de mayorías, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en claro, y que además nuestro movimiento, nuestro partido tiene una enorme fortaleza que es su presencia federal en todo el territorio argentino. Entonces eso también lo tenemos que tener presente. Creo que uno de los grandes desafíos que tiene el justicialismo es romper esa conurbanización de la política que hace parecer que lo único trascendente que ocurre en nuestro país ocurre en los 13.000 kilómetros cuadrados que son la región metropolitana de Buenos Aires. Tenemos que ver en la diversidad de nuestro territorio, nuestra cultura, en la extensión de la Argentina, el desafío de pensar esas nuevas preguntas, esas nuevas respuestas, ¿no? Y en el campo educativo creo que se nos presentan enormes desafíos, ¿no? Y creo que parte de lo que tenemos que hacer desde el peronismo, no solo en el campo educativo, sino en el campo de todas las políticas públicas, es romper algo que se nos pretende imponer, como que los 40 años de democracia fueron similares y que el resultado es consecuencia de esos 40 años de democracia. Yo no comparto esa mirada, porque si nosotros analizamos inclusive previo a la democracia el golpe de Estado del 76, podemos ver en la educación, pero también en la economía, en el modelo industrial, en el modelo científico-tecnológico, en la política internacional, el despliegue de distintas políticas que inclusive condicionaron la posibilidad de recuperación social y económica frente a los retrocesos que vivió la Argentina en distintos momentos, ¿no? Y si vamos al campo educativo,
De igual manera, ¿no? Podemos analizar lo que son las políticas de la década del 80 y la década del 90 en términos, por ejemplo, de inversión educativa y en términos de la década del 90, que en un gobierno justicialista se avanzó en un proceso de provincialización sin recursos de la educación, que tuvo un enorme impacto en la profundización de la desigualdad educativa en el territorio argentino, ¿no? Que todo eso, además, en un contexto de una realidad económica de enorme retroceso, ¿no? que creo que en el gobierno de Carlos Menem se expresó, ¿no? A partir de la imposición de lo que fueron las políticas reflejo del consenso de Washington, que yo se lo escuché decir varias veces a Ernesto Samper, quien fuera presidente de Colombia, que Ernesto siempre decía, el consenso de Washington que tenía muy poco de consenso y mucho de Washington, ¿no? Y que en el caso de Argentina, conjuntamente con el Perú, fueron los dos países que aplicaron con mayor profundidad esas reformas neoliberales de ese consenso, que llevó adelante a la crisis tan profunda del 2001-2002, que dio un marco de oportunidades en distintas áreas tendiente a la recuperación social y económica de la Argentina, ¿no? Un gobierno de transición como fue el de Eduardo Duhalde, ¿no? Y la irrupción en ese sentido de Néstor Kirchner, lo que fueron esos 12 años y medio de transformaciones, que yo me quiero detener principalmente en el campo educativo, ¿no? Como una década donde se recuperó en muchos aspectos el tiempo perdido, ¿no? Y que al momento de asumir como ministro de Educación muchas veces se me preguntaba cuál era nuestra agenda educativa, y yo lo que planteaba, nuestra agenda educativa se vincula a cumplir la ley. Las leyes educativas que fueron reflejo de consensos y se abandonaron principalmente en la gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Por un lado, la ley de financiamiento educativo, ¿no? Que implicaba el compromiso de todo el Estado Nacional, más allá de sus limitaciones, en invertir prioritariamente en la escuela, ¿no? Y la inversión educativa es condición indispensable, pero no suficiente para lograr un proceso de mejora de los aprendizajes y un impacto de transformación en la institución, que tiene por naturaleza la responsabilidad de romper la realidad de cuna en la que nacen cada uno de nuestros niños y niñas, desafío que lamentablemente no está cumpliendo la escuela, una escuela que sobrecargamos de responsabilidades, pero que no le otorgamos todas las herramientas para enfrentar esos enormes desafíos, ¿no? Y cuando pensamos cumplir la ley, no solo la ley de financiamiento educativo, sino una ley programática como es la ley de educación nacional, o inclusive la ley de educación técnica, porque la educación también es el reflejo del modelo de desarrollo que queremos para nuestra sociedad. No en vano el proceso de retroceso y de destrucción de la educación técnica que se vivió en la década del 90 y que también se vivió en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Todos sabemos que en la gestión de Macri se vio un proceso de precarización laboral, pero al mismo tiempo un proceso de destrucción del trabajo industrial. Se perdieron más de 160.000 puestos de trabajo en el sector industrial, y al mismo tiempo se produjo un enorme retroceso en lo que se había reconstruido en términos de educación técnico-profesional. Y cuando pensamos cumplir la ley es como generamos un horizonte de consensos que trasciendan a una fuerza política, a un proceso político particular para generar esos consensos. Con dos dimensiones de trabajo, ¿no? Es muy importante lo que ocurre dentro de nuestras escuelas, y creo que eso lo tenemos que debatir en profundidad, entendiendo que somos uno de los casi 30 países federales en términos internacionales donde se articulan las políticas educativas en términos de las 24 jurisdicciones de nuestro país, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto la corresponsabilidad de garantizar el acceso a una educación de calidad transformadora que debe tener el Estado Nacional, que ingresa en crisis esa corresponsabilidad a partir de la gestión de Javier Milei y la marcada retracción en múltiples aspectos, como por ejemplo el que más impacto inmediato ha tenido, que es la interrupción por primera vez desde que existía el incentivo docente de girar esos recursos a las 24 jurisdicciones, que es un componente entre el 10 y el 20% del salario de los maestros y maestras de la educación obligatoria de nuestro país. Pero tan importante como cómo transformamos la manera de enseñar y que se aprende en nuestras escuelas es ser conscientes que es fundamental lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares.
porque uno de los grandes condicionantes que hay en la América Latina y en la Argentina en particular es la profunda desigualdad y el crecimiento de la pobreza en distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Con el enorme dramatismo que tenemos en la actualidad, porque además la pobreza golpea con mucha mayor virulencia, ¿no?, a nuestras infancias y nuestras adolescencias. Y es ahí donde vemos que tenemos una situación de fragilidad en la Argentina de casi el 70% de la población, ¿no? Y en el caso de las infancias tenemos 6 de cada 10 niños y niñas en situación de pobreza por ingreso, ¿no? Y por supuesto, ahí vemos un condicionante que no siempre está presente al momento de pensar, ¿no?, la respuesta que tenemos que dar en las políticas educativas en esta realidad, además, donde la culminación del proceso de provincialización de la educación terminó profundizando las desigualdades y las asimetrías educativas en el territorio nacional. No es lo mismo gestionar el sistema educativo, más allá de sus resultados, en una ciudad rica en términos de América Latina, como es la ciudad de Buenos Aires, donde más de la mitad de los chicos concurren a escuelas de gestión privada y uno habita un territorio de 200 kilómetros cuadrados, que gestionar el sistema educativo en una de las 10 provincias del norte grande argentino, que son el reflejo de la histórica desigualdad y asimetría de desarrollo y de herramientas que tiene cada uno de esos estados para generar agendas de progreso con justicia social y con equidad. Entonces creo que ahí hay múltiples aspectos que tenemos que discutir. Creo que uno de los grandes desafíos en el marco de profunda desigualdad que tenemos, ¿no?, para después hacer un diálogo con ustedes, me parece que una de las responsabilidades es que tenemos que reafirmar la responsabilidad ineludible que tiene el Estado Nacional en garantizar la educación de calidad en todo el territorio argentino. No es verdad que el ministro de Educación no gestiona ninguna escuela, o no tiene maestros, o no tiene alumnos. El ministro de Educación Nacional debe gestionar todo el sistema educativo. Tiene a cargo más de 15 millones de estudiantes en la educación obligatoria. Tiene a cargo más de 1,5 millones de docentes. O tener una mirada condescendiente con un Estado que renuncia a ese esquema de corresponsabilidad es imperdonable, y en ese sentido creo que es fundamental tener en cuenta ese concepto. Como una asignatura pendiente que creo nuestros gobiernos ha sido no solo la recuperación de los términos de la inversión, como marca la ley, ese 6% de nuestro Producto Bruto Interno invertido en educación, sino también ser conscientes que tenemos que equilibrar los procesos de inversión. 3 de cada 4 pesos que se invierte en el sistema educativo en la educación obligatoria lo invierten las provincias, solo 1 peso lo invierte el Estado Nacional. Entonces ahí tenemos que ser conscientes que hay que aumentar la masa de inversión. Es difícil pensarlo en un gobierno de estas características, pero lo planteo en gobiernos hacia el futuro, ¿no?, que tenemos que invertir mucho más en cabeza el Estado Nacional, principalmente para dar respuesta en aquellos territorios donde se presentan las situaciones de mayor desigualdad. Donde hay más necesidad, tiene que haber más escuela, y tiene que haber escuela con mayor cantidad de herramientas para enfrentar esas desigualdades. Y eso va de la mano de un concepto que creo de ser fundamental. Tenemos que descomprimir a la escuela en términos educativos de responsabilidades que le son ajenas, más allá que las tenga que resolver la institución educativa, pero con otras áreas del Estado. A nuestros directivos y a nuestros equipos docentes le tenemos que cargar solamente la responsabilidad de enseñar y mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Todo lo vinculado a tareas relacionadas a la asistencia social, al acompañamiento frente a las situaciones de violencia que viven nuestras infancias, todo aspecto ajeno a la responsabilidad de enseñar debe estar a cargo, por supuesto, de otras áreas del Estado, pero no a cargo de nuestros sistemas educativos. Tenemos que mejorar ese marco de articulación con otras áreas, ya sean las áreas sociales o las áreas sanitarias, en cada una de las instancias de nuestro país. Y por supuesto, una de las grandes responsabilidades en el marco de profunda desigualdad es qué respuesta le damos a esas trayectorias educativas más dañadas, que son también reflejo de esas situaciones de vulnerabilidad de derecho en el que están nuestros niños y niñas.
Uno de los derechos que se vulnera en esa situación, por supuesto, es el acceso a una educación de calidad. Y es el reflejo de la vulneración de otros derechos, de la afectación o el no cumplimiento de otros derechos en los cuales se encuentran nuestras infancias. Frente a eso, ¿no?, tenemos que dotar de mayor recursos y políticas específicas para acompañar esas trayectorias educativas, tanto en lo que debe ser la educación inicial, primaria y la educación secundaria, dando respuestas según el nivel educativo y la diversidad de desafíos que se nos presentan en cada uno de ellos. En la educación inicial tenemos que avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3, a diferencia de lo que puede ocurrir en los países más desarrollados, donde la escolarización muchas veces se alcanza en la sala de 5 o en el primer grado. En situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión, la escuela es un espacio, ¿no?, que debemos que lograr que nuestros niños accedan lo antes posible, ¿no? Avanzar en la obligatoriedad de sala de 3 y principalmente la sala de 2 en aquellos territorios donde hay mayor necesidad de una presencia del Estado. Si hoy vemos, por ejemplo, la sala de 5 la tenemos escolarizada en un 100%, la sala de 4 que es obligatoria en un 90%, y cuando vemos los números y los indicadores de la sala de 3 y de la sala de 2, lo que observamos es que quienes acceden a la sala de 3 y a la sala de 2 en términos de no espacios de cuidado, sino espacios educativos, son los sectores medios de Argentina. Entonces ahí vemos que desde el propio inicio de la educación obligatoria, en la educación inicial, se empieza a profundizar la simetría de acceso a la educación. Entonces, por supuesto, eso no lo garantiza el mercado, lo garantiza el Estado. Bueno, obviamente demanda mucha presencia del Estado porque hay que dar una respuesta en términos de infraestructura que no pueden dar las provincias, lo tiene que dar el Estado Nacional, y luego le queda la carga a las provincias de todo lo que son los equipos docentes. Y las provincias se oponen muchas veces a la obligatoriedad de sala 3 y sala de 2. Entonces lo que hay que lograr es, ¿no?, comprometer la inversión del Estado Nacional para acompañar los equipos docentes que hacen falta, ¿no?, durante 5, 10, 15 años para lograr los consensos de cumplimiento de estos objetivos con las provincias, ¿no? Eso creo que es un punto fundamental. Otro punto central se vincula a la formación de nuestros maestros, ¿no?, a la formación inicial de nuestros docentes. Y yo creo que debe ser el reflejo de una carrera docente nacional conjuntamente con un salario docente nacional en todo el territorio argentino, con compromiso de recursos por parte de las provincias, pero también un compromiso por parte del Estado Nacional. Nuevos derechos para nuestros maestros y nuevas obligaciones para nuestros maestros. Y eso se vincula a la formación en parte inicial. En Argentina tenemos poco menos de 150 universidades nacionales y de gestión privada, casi 50% nacionales, 50% de gestión privada. Pero tenemos más de 1.400 institutos de formación docente en todo el territorio nacional. No podemos garantizar en las condiciones que tenemos la formación en calidad, preparados para los desafíos del siglo XXI de nuestros maestros en las condiciones que estamos. ¿Esto qué debe implicar? Debe implicar, desde mi mirada, un proceso de articulación, de acreditación con acompañamiento de todos los institutos de formación docente, donde se garantice inversión para ese proceso de actualización y de acreditación, como ocurre con el sistema universitario. Mucho más si pretendemos que nuestros maestros ocupen ese rol central en moldear la sociedad que queremos para el futuro. Le recargamos a la escuela enormes responsabilidades, pero luego no le damos de manera sostenible a lo largo del tiempo los recursos que necesita, que demanda para dar esas respuestas. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica un proceso durante una década de garantizar la formación inicial de nuestros maestros y que sea reflejo, por supuesto, de una carrera docente que los interpele, que permita estar frente al aula, que permita tareas de actualización de sus conocimientos, que permita tareas de investigación, que permita un proceso distinto de lo que debe ser el rol de nuestros maestros, premiando la formación constante y la actualización de sus conocimientos, llevando ese proceso, ¿no?, tanto en articulación con nuestros institutos de formación docente, proceso de acreditación mediante, también a una articulación con nuestro sistema universitario nacional. Y eso debe ser reflejo también de
una colocación en la centralidad también de la inversión por parte del Estado y que sea reflejo de un salario docente digno en todo el territorio argentino. Obviamente esto también implica una convergencia, cómo conviven dos sistemas de carrera docente, el sistema que habitamos hoy y el diseño de un sistema docente federal con consenso en todo el territorio argentino. Estos me parece son los aspectos centrales si nosotros pensamos cómo generamos un marco de un sistema educativo transformador. Creo esto como disparadores de algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Por lo que se leía en el texto del general Perón, como cuando uno lo observa en muchos de los textos de la historia de la educación, a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, siempre es como que la educación está en crisis, ¿no? Y creo que, por supuesto, tenemos enormes desafíos, pero también podemos ver el vaso medio vacío, pero también el vaso medio lleno, de muchos aspectos que se ha avanzado en los últimos tiempos, ¿no? Por supuesto, en la democratización de acceso, en la cobertura. Claramente hay una deuda pendiente vinculado a cómo mejoramos todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo mejoramos los resultados, cómo mejoramos la calidad, pero a eso le tenemos que dar mucha más herramienta a la escuela y sostener esos consensos a lo largo del tiempo. Cuando se dice que se invierte mucho en educación en Argentina, o algunos han dicho, nosotros un solo año, que fue el año 2015, logramos cumplir la ley de financiamiento educativo. Después de su sanción tardamos casi una década en cumplir el objetivo del 6% de inversión educativa en nuestro sistema educativo, ¿no? Que esto implicó además en un Producto Bruto Interno en plena expansión, ¿no? Por eso creo que es meritorio, porque crecía la torta de la riqueza nacional y eso implicaba acelerar mucho más lo que decía la inversión educativa prioritaria. Ahora, tenemos que dar ese marco de cómo lo sostenemos a lo largo del tiempo. Obviamente, invirtiendo prioritariamente no se garantizan los resultados. Ahora, restringiendo la inversión, mal pagando a nuestros maestros, no tener nunca una escuela con capacidad de transformación. Obviamente la escuela, como decía al comienzo, no está disociada de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Cuando los sistemas educativos que presentan los mejores resultados, para mencionar un ejemplo, en términos de evaluaciones internacionales, son los países que logran sostener los procesos de inversión a lo largo de toda su historia educativa, pero al mismo tiempo son aquellos que son reflejo de sociedades igualitarias, ¿no? Entonces creo que eso es el desafío presente que tenemos. Allá por el siglo XIX, cuando se aprobó la ley 1420, Argentina era un país analfabeto, ¿no? Argentina era un país que estaba tratando de ser nación, de generar una conciencia nacional, y lo hizo a partir de la educación. Ahora, seamos conscientes, nos llevó casi un siglo cumplir el objetivo que marcaba la ley de que todos nuestros niños y niñas vayan a la escuela primaria y la terminen. Bueno, en la gestión de Cristina Kirchner se estableció la obligatoriedad de nuestra escuela secundaria. No nos puede llevar un siglo para cumplir el objetivo, ¿no? Que todos nuestros adolescentes no solo transiten e ingresen en el primer año de la escuela secundaria, sino que también lo terminen, pero lo terminen con saberes valiosos para cumplir el objetivo que tiene la escuela, que es la formación de ciudadanos plenos y la formación para el mundo del trabajo y la formación, por supuesto, también para el nivel superior, porque los saberes son mucho más demandantes en este presente que estamos transitando, en una realidad, por supuesto, que implica el proceso de integración internacional que estamos viviendo, ¿no? Tener al conocimiento como factor, ¿no? De desarrollo de nuestro país. Y es ahí donde dos aspectos centrales que están íntimamente relacionados es nuestro modelo educativo y nuestro modelo de matriz de desarrollo científico-tecnológico. Dos de los aspectos que más agresión están recibiendo por parte de este gobierno, ¿no? Y son dos aspectos que lo que hagamos tanto en nuestra matriz científico-tecnológico como también en la agenda educativa, sus resultados muchas veces no se perciben en lo inmediato.
¿no? Sino que lo bueno y lo malo que hacemos en nuestra escuela termina condicionando el futuro en un lustro, en una década o inclusive mucho más allá. Por eso son espacios donde tenemos que construir consensos, no solo para defender, ¿no?, muchos de los avances positivos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, sino principalmente para poder trazar una agenda que nos permita también superar todas aquellas dificultades y errores que transitamos en el pasado. Así que quería compartir algunas de estas reflexiones para poder empezar un diálogo con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias, Nicolás. Yo quería empezar esta ronda de discusión por dos cosas que en realidad son una cosa que dijiste y la ausencia de otra. Por un lado, cuando presentaba esta imagen del centauro, esta es imagen que aparece al final de la comunidad organizada como la tercera posición que sistemáticamente implica el justicialismo, entre el mercado y el Estado, entre la izquierda y la derecha, entre la idea y la materia. Pensaba en una noción general, un concepto general de educación, o cómo puede un concepto general de educación encarnar esa tercera posición. Porque claro, en tu charla había mucho de, por supuesto por tus responsabilidades que has tenido y que también tenés, en el rol del Estado, digamos, ¿no? Y eso queda un poco claro, que el Estado debe participar profundamente, digamos, en la formación de sus ciudadanos. Y en la evidente ausencia, por ende, del mercado. Ahora, hay una tercera posición, que son justamente las que están muy bien desarrolladas en este texto, que es las organizaciones libres del pueblo, ¿no? ¿Qué rol tiene la educación, o qué rol, al revés, qué rol tienen las organizaciones libres del pueblo, le hace el partido político, el sindicato, el club social, en un concepto amplio de educación? Eso por un lado. Y la otra pregunta que se me vino a la mente escuchando justamente una de los castigos que más sufre, uno de los lugares en donde más se sufre el castigo de este gobierno actual, que es en la cuestión de la ciencia y tecnología. ¿Qué pensás vos y cómo ves la injerencia de lo que sería inteligencia artificial dentro de un modelo educativo? No solo ahora, yo pienso mucho más en mi hijo, digamos, en generaciones venideras, y no digo sencillamente si lo ves como algo positivo o negativo, sino cómo es que eso realmente se puede llegar a articular. No, en términos, primero, yo reivindico en todo momento lo que es el rol activo del Estado, ¿no? Más allá que en términos educativos yo creo que hay un marco de complementariedad y no debe haber conflicto entre la gestión estatal y la gestión privada, ¿no? Y me parece que inclusive en muchos lugares donde no ha llegado el Estado, en esta Argentina tan extensa, muchas veces llegan las instituciones parroquiales o las escuelas cooperativas, que son en muchos lugares, inclusive la provincia de Buenos Aires, son de muchos pequeños pueblos, oferta única, ¿no? Entonces me parece que ahí no hay conflicto. Hay, creo, un marco de complementariedad, pero sí la responsabilidad indelegable que tiene el Estado en ese sentido. Y yo creo que en el caso de la Argentina, el aporte que hace el movimiento obrero en la formación de sus trabajadores es central. Digo, todo lo que es la formación profesional, digo, hay más de 700 centros de formación profesional en manos de las organizaciones sindicales, ¿no? Y esto inclusive se ve en el rol muy activo de las distintas organizaciones sindicales, no solo en lo que es formar la población en general, sino en los procesos de actualización del conocimiento de sus trabajadores en sectores, por ejemplo, de la industria, como lleva adelante SMATA o como lleva adelante la UOM, ¿no? Si ustedes conocen en San Nicolás, en Zárate, las instancias de formación que tiene la UOM son universidades que no son universidades propiamente dichas, pero un acceso a un conocimiento de altísima calidad, pues un instituto de formación profesional que inclusive articula con el propio sector patronal, y que creo que una de las virtudes que tiene el modelo de organización colectiva y el modelo de diálogo en el sector patronal se vincula a ese desafío y al financiamiento
del Estado, de los trabajadores, pero también del sector empresario patronal para la formación de los trabajadores, ¿no? Y creo que eso es fundamental, y que el sector trabajador no puede ser ludista de prender fuego las máquinas. Yo creo que el sector trabajador tiene que estar a la vanguardia de la discusión de los procesos tecnológicos, que si vos tenés un movimiento obrero fuerte, lo podés dilatar, pero termina llegando. Y si eso no lo lidera el sector trabajador, lo que termina ocurriendo, el que pierde es el trabajador. Digo, porque el hilo muchas veces se corta por lo más delgado, ¿no? Entonces, inclusive, los momentos previos o la transición frente a la irrupción de estos procesos tecnológicos que generan una plusvalía muy importante, es discutir cómo se distribuye esa plusvalía, ¿no? Y esa plusvalía, al momento de distribuirla, creo que tiene que tener un fuerte componente en la actualización de la formación y el saber de los trabajadores para garantizar o la sustentabilidad de ese empleo en su propio sector de la economía o del trabajo, o la reconversión hacia otro sector del trabajo. Eso el mercado por sí mismo no lo hace en términos de hacerlo con una mirada social y humana. Entonces ahí tenemos que tener actores sociales como es el movimiento obrero que lo garantice, ¿no? Y mucho más en un contexto de globalización donde el capital tiene tanta fluidez en el ingreso y egreso de cada uno de los países, ¿no? Entonces creo que todos esos son aspectos que hay que discutir, debatir. Y después hay experiencias, digo, yo he sido rector de la Universidad Metropolitana, que es una universidad creada por una organización sindical y hoy está cogestionada por varias organizaciones sindicales. Presido la fundación del sindicato bancario, que estamos creando un instituto universitario bancario, que por ejemplo el instituto universitario bancario tiene un eje vinculado a regenerar un perfil del trabajo del futuro del bancario, ¿no? Vinculado a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, a la ciencia de datos, ¿no? A la gestión de los negocios inmobiliarios. Digo, darle más herramientas al trabajador para garantizar ese marco de sustentabilidad de su empleo. Y creo que eso, el movimiento obrero argentino, es de los más sólidos en términos globales, ¿no? Y eso es una oportunidad que hay que seguir consolidando, ¿no? Y después la irrupción de estos procesos tecnológicos, creo que hoy estamos frente a una situación, más allá que siempre en toda irrupción de la revolución industrial, la revolución de la informática y hoy de la inteligencia artificial, en cada uno de esos procesos, más allá que cada vez son más acelerados en los procesos de impacto y de apropiación del conocimiento, siempre se pensó que se iba a destruir más trabajo del que se iba a crear. Y finalmente se fueron acomodando los procesos de los nuevos empleos, ¿no? Obviamente se destruyen otros, pero se crean nuevos sectores de trabajo y nuevos sectores de la economía. Obviamente hoy estamos frente a la incertidumbre si eso va a volver a ocurrir, ¿no? Pero en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XX, en cada una de esas irrupciones se pensó que era el fin del trabajo. Ahora, creo también que hoy la humanidad está produciendo bienes y servicios como nunca lo hizo antes en la historia, con un esquema de sobreproducción de muchos de ellos, que ponen obviamente en riesgo el ambiente, que ponen en riesgo la propia sustentabilidad, pero que al mismo tiempo ha tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza, pero ha agravado la desigualdad, ¿no? Y en ese sentido inclusive vemos todo lo que es la economía vinculada a las plataformas, que ha profundizado, ¿no?, la concentración de la riqueza y la generación de situaciones de monopolio, ¿no?, que terminan condicionando a los propios estados, y ni hablar a estados mucho más débiles o periféricos como son los estados de América Latina, ¿no? Le cuesta a la Unión Europea y a los Estados Unidos, ¿no?, establecer marcos de regulación de estas empresas globales, mucho más nos cuesta a nosotros en ese sentido. Ahora, el desafío que creo que se nos presenta es y cómo a partir de esta sobreproducción que estamos teniendo, ¿no?, de trabajar menos para que trabajemos todos, ¿no? Eso creo que es un desafío. Cuando se habla de una reforma laboral, parte de la reforma laboral es más tiempo de ocio, ¿no?, porque se han mejorado los niveles de productividad y generación de riqueza. Ahora esto implica también una discusión de cómo se dividen esos beneficios que generan los procesos tecnológicos. Y obviamente con muchos intelectuales y dirigentes
políticos plantean el desafío de respuestas globales a estos desafíos en términos globales. Bueno, creo que eso es algo importante y por supuesto la inteligencia artificial genera un marco de incertidumbre que excede al mundo del trabajo, ¿no? Hoy lo hablaba con Jorge Solá, el secretario general del Sindicato del Seguro, porque él generó un centro, una fundación vinculado al análisis. Estamos trabajando con el Centro de Innovación de los Trabajadores, que es el centro de dependencia que nosotros creamos con el CONICET en la Universidad de Nomet, para ver, ¿no?, cómo uno se puede adelantar a estos procesos de análisis del impacto de la inteligencia artificial en la destrucción de empleo y en la sustitución de empleo. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos que tener un sector del trabajo a la vanguardia de eso. Yo hace mucho tiempo le decía a algunos compañeros, el problema no es Uber, que podía destruir, como ha pasado con esta política agresiva, el sector de los trabajadores del taxi. El verdadero problema que tenemos es que los autos se van a manejar solos, ¿no? Ya hay tecnología para que se manejen solos. Los autos, los camiones, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿No? Digo, hay ciertos sectores de la economía del trabajo que por más que puedan ser suplantados por la tecnología, se va a garantizar una presencia humana, porque el trabajo no solo implica una herramienta de generación de ingresos para el trabajador, para sostener su presente y su futuro y el de su familia, sino también es un ordenador social. Digo, por más que se garantice a partir de la riqueza un salario universal, tiene que haber una contraprestación, porque el salario universal, creo yo que no es el modelo que necesita la humanidad, sino es a partir también de una responsabilidad para tener algo que nos motive en el proceso de desarrollo de la vida. Obviamente no podemos ser esclavos del trabajo, pero todos sabemos el impacto positivo que tiene en ese sentido, como ordenador social y como herramienta de progreso, mucho más un espacio político como es el nuestro, que identitariamente es un movimiento de trabajadores, ¿no? Hola, bueno. Tenía dos reflexiones. Una reflexión acerca de algo que está pasando hoy, que es el paro nacional docente. Una pequeña reflexión acerca de eso, que vos sí que has sabido llevar adelante paritarias en los peores momentos. Y por el otro lado, algo más filosófico, más que tiene que ver con la teoría del conocimiento, que hoy, bueno, ayer presenciamos un espectáculo dantesco en el Luna Park, y en ese interín también se veía cómo la discusión puede ser, te pongo un ejemplo, una discusión entre Alina Lemoine y Luis Novarecio acerca, o sea, de algo bizarro, no existe la verdad, solamente existe un fanatismo donde los argumentos no importan, no pesan, y ese proceso de destrucción del conocimiento científico, sumado al ataque sistemático que hablabas antes a la ciencia y a la tecnología, al desarrollo propio, cómo se produjeron esos procesos tan acelerados, tan rápidos de una parte de la sociedad que niega el conocimiento científico y va hacia el fanatismo de una forma. Es muy difícil discutir con ellos, discutir con idiotas. No, a ver, yo la pasada en un panel hablaban de declarar la educación esencial, ¿no?, como prioritaria. Yo comparto que la educación debe ser esencial. Ahora, lo que le decía a esos diputados es siempre y cuando vaya con la cara que también sea esencial para la política, porque es esencial en las palabras y lo esencial en el campo de las políticas públicas se vincula a la inversión. Entonces siempre terminamos atacando las consecuencias de lo que es un conflicto y no marcando por qué hay un conflicto. De la experiencia que uno tiene, el que más le ha fallado a la escuela es la política, y son los gobiernos, no los maestros, ¿no? Y no sé, a ver, yo cuando fui ministro restablecí las paritarias nacional docente, inclusive con una mirada contraria a varios funcionarios muy importantes de nuestro gobierno, ¿no?
porque quizás tenían la mirada más de desentenderse de la agenda educativa en términos de responsabilidad nacional. Ahora, por ejemplo, levantamos el conflicto de casi 3 años en Chubut. Ahora, creo que por supuesto hay que pensar nuevos esquemas siempre de reclamo. Ahora, frente a un conflicto extenso, porque se restringe la inversión, porque no se pagan los salarios, porque el salario viene perdiendo fuerte frente a la inflación, lo que tenemos que preguntarnos es por qué la política le da la espalda a la escuela, como se está viendo ahora. Digo, los conflictos que se van a empezar a multiplicar en las jurisdicciones parten de la base que el Estado Nacional no solo no paga el incentivo docente, que por ejemplo a la provincia de Buenos Aires le cuesta casi 20.000 millones de pesos por mes. Entonces la provincia de Buenos Aires, no para mejorar el salario docente, sino para que no pierda el incentivo, tiene que invertir 20.000 que deja de invertir el Estado Nacional. Y eso lo podemos llevar, el conflicto que hay en Misiones, en parte se vincula a eso. Entonces me parece que todo eso implica, lamentablemente creo yo, un proceso creciente de conflicto, ¿no? Y que hay que ver cómo se resuelve. Ahora, vinculado a lo otro, creo que hoy tenemos que ser claros en términos que un sector importante de la sociedad está enojado. Yo creo principalmente porque si vemos los últimos 8 años han sido años de retroceso en términos del ingreso de los trabajadores formales y una caída muy marcada del ingreso de los trabajadores informales, que además hoy son casi la mitad de la economía, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser conscientes, ¿no? Por razones diferentes, ¿no? No es lo mismo la gestión, los 4 años de Macri, que 3 fueron de recesión y endeudamiento, a lo que fueron los 4 años de gestión de Alberto Fernández, más allá de sus equivocaciones, de nuestras equivocaciones como espacio político, atravesado por el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, por la propia pandemia y también por los errores, ¿no? del gobierno. Ahora, el resultado es un enojo que permitió que Milei establezca un adversario, que es la casta, entre comillas, como es entelequia, y la presentación de una solución mágica que era la dolarización, ¿no? Entonces generó el enemigo y la solución mágica. Ahora, también creo que Milei ha puesto una división social entre la política y la antipolítica. Entonces hay que ver cuánto tiempo lleva la decepción de la sociedad frente a la marcada pérdida de derechos que se están viviendo en estos 5 meses de la gestión de Milei, en términos de ingreso y en términos de ataque sistemático al federalismo, ataque sistemático a las instituciones, ataque sistemático a las políticas sociales, al sistema universitario, ¿no? Una ministra como Petovelo que parece que su aspiración es ser fiscal cuando es ministra de Capital Humano y lo que tendría que estar dando es soluciones a la necesidad, por ejemplo, de los sectores que están en una situación de fragilidad o de exclusión y de pobreza, que además se han agravado en el marco de las malas políticas impulsadas por el gobierno de Milei. Bueno, todo eso me parece que está en discusión. Ahora, creo que vivimos la sociedad del prejuicio. No importa lo que uno dice, sino importa quién lo dice. Y por más que uno diga una verdad, si el que está enfrente piensa que los peronistas somos todos horribles, no importa lo que uno diga. Me parece que tenemos que ser claros también que hoy nuestra palabra para un sector de la sociedad no pretende ser escuchada. Entonces, pero eso que yo estoy convencido que va a empezar a cambiar a partir de lo que son los malos resultados que impactan todos los días en la vida de los argentinos y las argentinas. Ahora, creo que el peronismo tiene un desafío, ¿no? Esto que decía el general Perón, no es que nosotros somos buenos, es que los demás son peores. No alcanza con que ellos sean malos para que nosotros volvamos a hacer una alternativa. Tenemos que construir una alternativa diferente en términos del campo de las ideas. El general decía, la lucha es por la idea. Tenemos que desplegar las nuevas ideas de cara al siglo XX, dar discusiones que no dimos en el pasado, individualizar los limitantes que tuvimos en términos de las transformaciones que vivió Argentina, pero que también vivió la América Latina en los gobiernos de cambio que se inauguraron al comienzo del nuevo milenio. Bueno, todo eso me parece que es una discusión que tenemos que llevar adelante. Ahora,
debatiendo por momentos con cavernícolas, como pasa con Sánchez, el secretario de culto, ¿no? Que además estamos frente a una situación de presentación de datos incomprobables, pero ¿no? Ahora discutiendo ya el divorcio. Yo creo que en cualquier momento Milei o los suyos van a discutir la vigencia de la ley del vientre. Digo, cualquier cosa, las barbaridades que uno decía, es imposible que se discutan, no es que están discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo, ya están discutiendo el divorcio, para que seamos conscientes que algo parecido pasó en Brasil con Bolsonaro. Bolsonaro no discutía las transformaciones que impulsó Lula y el gobierno del PT en términos de ampliación de derechos. La discusión era volver atrás de los derechos que se habían obtenido en la gestión de Getúlio Vargas 50 años atrás. Bueno, todo eso también implica un marco de discusión, creo yo, humildemente, con la verdad de nuestro lado, ¿no? Y estas ideas de Milei no han funcionado en ningún lugar del mundo. Creo que tenemos que organizarnos, estar en movimiento y estar preparados para el momento donde nuevamente la sociedad nos dé una oportunidad para escucharnos, ¿no? Bueno, y eso es el desafío que obviamente hoy dependemos, ¿no? Más allá de que a mí me sorprende el umbral de dolor de la sociedad argentina, ¿no? Porque la realidad es que por mucho menos en otros gobiernos existieron crisis muy profundas. Creo que estamos frente a una situación el reflejo del enojo de un sector de la sociedad con la política. Y cuando el enojo con la política, el enojo mayoritario es con la expresión política más sólida y fuerte de la Argentina, que es el peronismo. Y en segundo lugar, con el macrismo y el radicalismo. Pero bueno, ahí tenemos un marco de responsabilidad, de hacer una autocrítica, de ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, para plantear una agenda hacia el futuro. Sí. Durante su gestión, ¿siente que hay algún proyecto que quedó inconcluso? Y durante este proceso, ¿hay algún otro proyecto que hayas querido impulsar en su momento de gestión? No, todos quedaron inconclusos, porque la verdad que nuestra agenda cambió a partir de la pandemia, ¿no? Que fue una gestión de crisis constante, ¿no? En el marco, además, de un país federal y de un país atravesado por una recesión de 2 años, ¿no? Que fueron 2 años muy negativos, un proceso de retiro de la inversión del Estado Nacional. En la gestión de Macri, la inversión del Estado Nacional cayó 33% en términos educativos. Y la mayor caída fue con la llegada del Fondo Monetario Internacional, donde la gestión de Macri puso el freno de mano a toda la inversión y a todo el gasto. Entonces, el último tramo de su gobierno cayó, de ese 33%, con la llegada del fondo cayó el 30% en la inversión educativa. Y también ocurrió en las provincias, donde en promedio cayó el 16% en la inversión educativa. Entonces eso ponía al sistema educativo en crisis, ¿no? Y eso se notó, además de un proceso de deslegitimación de cara al sistema educativo nacional con las provincias, y al mismo tiempo de conflicto constante con las organizaciones docentes y sus sindicatos. No, nos quedaron múltiples proyectos inconclusos, ¿no? Uno era una ley de financiamiento educativo, que nosotros planteamos una nueva ley de financiamiento educativo, una inversión del 9% en educación, que esto incluía, como mayor novedad, era sumar 1%, garantizar 1% creciente en lo que debe ser la educación obligatoria, la educación universitaria, pero un punto de esa inversión encabeza el Estado Nacional en la inversión en la formación de nuestros maestros, ¿no? Jerarquizando que esa inversión la tenga que hacer el Estado Nacional como reflejo del proceso de acreditación de todos los institutos de formación docente, para generar un marco que garantice esa formación de calidad inicial, ¿no? Y a partir de ahí eran tres leyes que nosotros impulsamos: una ley de financiamiento educativo, una ley de tecnología educativa, ¿no? Nosotros restablecimos el programa Juana Manso, que es como el Conectar Igualdad,
y eso implicó que nosotros adquiríamos y distribuyamos casi 700.000 computadoras en el 2021, que eso fue un enorme desafío. Después, antes de irnos, dejamos proceso de licitación 1 millón de computadoras adicionales para la distribución en el país, el desarrollo de una plataforma en navegabilidad educativa, en términos a partir de Educar Sociedad del Estado, que es la herramienta tecnológica que tiene el Estado Nacional, que ahora quieren desguazar y privatizar o cerrar directamente, y después una ley vinculado a lo que nosotros planteamos que era formación, carrera y salario docente en todo el territorio argentino, como 3 ejes centrales de lo que debe ser el proceso de transformación educativa. Así que de eso quedó muchísimo inconcluso, pero bueno, creo que a nosotros, creo que todo ese momento, ¿no? Desde marzo del 2020 hasta fines del 2021, cuando se superó la pandemia, por supuesto que fue un momento de enorme dolor para toda la sociedad argentina, de un enorme impacto en nuestro país. Argentina, creo que más allá de las descalificaciones que existen muchas veces, los números confirman que fue uno de los países que con mayor responsabilidad enfrentó la pandemia. Ojo, a veces los argentinos pensamos que somos únicos y lo que pasa en nuestro país del cuestionamiento se vive en todos los países del mundo. Digo, no pensemos que somos únicos, las críticas despiadadas que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández, en muchos aspectos injustamente vinculadas a la gestión sanitaria de la pandemia o de otras dimensiones, la gestión educativa, la gestión de acompañamiento del sector del trabajo en el marco de la pandemia, más allá de otras equivocaciones que yo creo que tuvo la gestión de Alberto Fernández. En ese sentido creo que se dio una respuesta cabal, priorizando el cuidado de la sociedad argentina, además en un país federal, que es mucho más difícil enfrentar la pandemia en un país federal que en un país unitario, donde toda la toma de decisiones está en un único gobierno, como puede ser Chile, como puede ser Uruguay, como puede ser Bolivia o Paraguay. Pero bueno, me parece en ese sentido, ¿no?, que todo hay que evaluarlo en el marco de lo que fue ese momento excepcional y único, que esperemos que la sociedad no vuelva, o el mundo no vuelva a transitar en el corto plazo, ¿no?, porque ha dejado un impacto muy, muy fuerte en términos sociales y ha dejado un mundo mucho más desigual el de la pospandemia que el de la prepandemia, ¿no? Hacemos una última pregunta y luego disfrutaremos profundamente de la maestra Marina Ríos, que está aquí para compartir su arte con nosotros. Aprovecho para nuestros televidentes invitarlos inicialmente, porque no sé si voy a estar de viaje la semana que viene, así que inicialmente el 6 de junio, nuevamente Café con Perón, que vamos a tener la presencia de César Trejo y algún otro compañero para hablar del tema Malvinas, todos los temas, ¿no?, que tienen que ver con nuestra querida patria, y nuestro movimiento está en jaque, así que tenemos que revisitar absolutamente todos. La causa Malvinas es una de ellas. Y luego el 13 de junio entonces también va a estar el compañero Julio Devido para hablar eso de la planificación del primer plan quinquenal, del plan trienal y del modelo argentino, por supuesto, para el desarrollo. Así que, compañeros, una pregunta más y luego vendrá la compañera Marina Ríos. No, bueno, a mí me pareció muy interesante el foco que pusiste cuando hiciste referencia a la... Preséntese, así sabe, maestro. Ahí. Bueno, Aníbal Lobuso es mi nombre, trabajador de la educación tanto secundaria como universitaria, y también funcionario en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido me parece dos cuestiones vinculadas al diagnóstico que realizaste, muy acertadas. Por un lado, la problematización en torno a las trayectorias discontinuas y la necesidad de pensar nuevos formatos o nuevas estrategias para acompañar esas trayectorias discontinuas, sobre todo en la escuela secundaria. Y en ese sentido me parece muy acertado que pusiste
la palabra sobre la mesa de la expulsión de los estudiantes por parte de la escuela, en función de que no pone el eje y la problematización en el estudiante, sino pensar desde la responsabilidad del Estado, qué estrategias diseña y desarrolla para poder sostener y poder continuar con el proceso de inclusión educativa que se inició justamente con la obligatoriedad de la escuela secundaria, que si bien muchas veces, como vos mencionabas, la escuela es muy criticada en función de las dificultades, los obstáculos que enfrenta en su gestión, yo prefiero ver quizás eso como una primera etapa. O sea, se logró una primera etapa y en todo caso no se logró el desarrollo de determinados dispositivos que nos permitan, una vez que tenemos todos los estudiantes adentro, el proponernos de qué manera lo sostenemos y garantizamos la terminalización de los estudios de todos y todas. Y en ese sentido, y avanzando en términos de una agenda propositiva, ¿de qué manera te podés imaginar justamente atacar una problemática tan compleja que involucra tantos aspectos que no tienen que ver únicamente, como vos mencionaste antes, con las cuestiones didácticas o pedagógicas, sino son problemáticas sociales que atraviesan a la escuela y que en parte son causantes justamente de esta discontinuidad de las trayectorias? Sí, primero que no hay una solución mágica. Creo que además muchas de las discusiones están atravesadas por la voluntad de generar alto impacto. Te doy un ejemplo vinculado a la escuela secundaria, ¿no? Que es la repitencia. Y también ahí cómo se pone el foco en el lugar equivocado, ¿no? Y en nuestra gestión, en el marco de la pandemia, por supuesto que tuvimos que establecer un proceso de priorización de los aprendizajes, pero al mismo tiempo generamos el concepto, ¿no? que tuvo como finalidad sostener esos aprendizajes, ¿no? La continuidad pedagógica, y después se empezó a establecer que el problema era si los chicos repetían o no, cuando sabemos que el desafío es si los chicos aprenden o no, ¿no? Las distintas tasas de evaluación confirman que la repitencia tiende a una casi inmediata y más rápida expulsión del chico del sistema educativo. Ahora, creo que en sí mismo lo importante no es si repite o no, es qué dispositivo desplegamos a partir de esa trayectoria dañada para darle una escuela distinta a la que lo trajo a este momento, probablemente en una realidad social de enorme complejidad de ese adolescente o de esa adolescente. Entonces me parece que ahí lo que tenemos que generar son marcos de acompañamiento en algo que se avanzó, que es, no todas las provincias, pero en una parte de la provincia, que es el acompañamiento de la trayectoria y la individualización de la trayectoria educativa, ¿no? Y a partir de allí generar, que nosotros hicimos, y con la provincia de Buenos Aires en particular, lo que debe hacer el programa Acompañar, cómo acompañamos esa trayectoria y cómo le damos no solo una presencia en las actividades escolares, sino en muchas actividades extraescolares, pero eso demanda mucha más inversión en la escuela, y creo que ese es el gran desafío, porque muchas veces se plantea, bueno, que los chicos estén más horas en la escuela, que es fundamental, que es importante. Ahora tienes una escuela distinta a la que le estamos ofreciendo hoy. Creo que eso es todo lo que tenemos que discutir de cara adelante, y si me preguntás, una de las grandes deudas que nosotros hemos tenido es, y no digo solo nuestra gestión atravesada por la pandemia, sino en términos generales, es la transformación de la escuela secundaria, ¿no? Y creo que ahí tenemos una enorme responsabilidad, pero como los recursos son finitos, yo creo que hay que empezar por aquellos espacios donde se presentan las situaciones de mayor vulnerabilidad. Y yo a eso le sumaría, ¿no?, el desafío, por supuesto, como decía hoy, de descomprimir la carga que le damos a nuestro plantel docente, a nuestros directivos, en dejar de ser trabajadores sociales para que sean educadores. ¿Esto quiere decir que la escuela renuncie a esa responsabilidad? No, pero que no la tiene que estar en cabeza de nuestros docentes y directivos. Bueno, ¿estamos? Ahora con ustedes, la compañera artista
maravillosa cantautora e intérprete Marina Ríos. Buscando el daño para quejarme, para ser la víctima de un tango, desestimando cualquier alarma, haciendo de un timbre un violín, buscando el daño para quedarme, en esta errónea taimada me convertí. No supe escuchar buenos consejos, quedaron flotando por ahí, y una síncopa llena de aire es la grieta que rompe todo, es la melo que nos resuelve, la posibilidad te mueve. Voy a escribir unos mantras hasta que sane, hasta que sana, hasta lograr ordenar este cuarto y la tranquilidad me dé paz. No quiero ser esta bomba, alma de loca se cansó, y una síncopa llena de aire es la grieta que rompe todo, es la melo que nos resuelve, la posibilidad te mueve. Bueno, más o menos. Estoy a punto de agarrar las de Gardel, Te va a dar una canción de amor, o no, no sé. No me vengas a buscar cuando ya me haya ido. Si me voy, siempre después del final. Insistí, parece que es lo mío. Yo no sé abandonar. La tristeza es un pariente lejano que se instala. Vos no das ni esperas recibir. Todo es mientras fluya y esté dura. Yo no sé abandonar. Y yo siento cosas despectivas en tu sinceridad. No me vengas a buscar cuando ya me haya ido. Si me voy, siempre después del final. Insistí, parece que es lo mío. Yo no sé abandonar. Y yo siento cosas despectivas en tu sinceridad. Manipula mis deseos cuando llama y me deja en Orsay, y me deja en Orsay. Quiero enamorarme como loca, ver cómo la vida me sorprende cuando toca afinar una nueva canción. No me pidas que me estanque, que me vuelva arroyo seco para estar con vos. Tan ilusionada, me despiertan mariposas en mi almohada. Solo puedo brillar, solo puedo brillar.
Quiero enamorarme como loca, ver cómo la vida me sorprende cuando toca afinar una nueva canción. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.